Biobío, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas, Eric Aedo, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenos días. Muy buenos días, Claudio y Juanita. Gracias Buenos por la días, posibilidad de conversar diputado. con ustedes. Sí, bueno, diputado, preguntarle al respecto del avance, ¿no?, de este proyecto de presupuesto 2024, que su debate, a lo mejor su discusión, ha quedado un poco relegado, sobre todo durante esta semana, dentro de la agenda mediática, por todos los hechos que han ocurrido y que hemos estado comentando, pero que también ha tenido un desarrollo muy, pero muy importante. ¿Qué podríamos decir ahora que ya se han estado ahí discutiendo de forma particular cada una de las partidas que comprenden este erario 2024? Claudio, Juanita, comentarte que creo que ha sido una discusión mucho más pausada que la que tuvimos el año pasado. Partimos de esta discusión el lunes, la vamos a terminar hoy día. Creo que ha sido una buena medida, déjame partir por lo formal primero, una buena medida discutirla durante el día, hasta las 12 de la noche, 12:30 que fue anoche, pero no de Sí, madrugada. ya Y no hay creo estos que eso es... maratones, estos plantones hasta las No, 5 de la mañana. Sí, mira, quería contar eso porque creo que el otro era francamente una insensatez. Es decir, tú a las 3, 4 de la mañana, la verdad es que comienzas a cometer una cantidad de errores enormes porque ya no Evidente, la está... cantidad de horas además que han estado trabajando, porque no es que uno se Así es. levante a las 2 o 3 de la mañana para ir a votar. No, partíamos desde las 9 de la mañana y estábamos hasta la madrugada, entonces la verdad que era bastante absurdo. Y en ese sentido creo que el presidente, Ricardo Cifuentes, presidente de la Cámara, ha tomado una medida que es más sensata, que te permite discutir con más amplitud, estando mucho más despierto, más atento. Hemos venido avanzando bien, vamos a terminar hoy el presupuesto en la Cámara y luego pasa al Senado, y hemos tenido algunas partidas que han sido bastante controversiales la semana pasada en la comisión mixta, pero que hemos podido tener avances. Venía con muchas críticas el presupuesto de salud, por ejemplo, del Ministerio de Salud, pero ayer creo que fue abordado de manera positiva y hubo respuestas del gobierno. No son siempre las que uno espera, pero sí un aumento, por ejemplo, en todo el per cápita o lo que pagan para la salud primaria, porque el gobierno ha dicho que la salud primaria tiene que estar a la base de la atención de la salud en Chile y ha habido ahí un esfuerzo del gobierno. Vamos a pasar, el año pasado estábamos en menos de 10.000 pesos, este año ya vamos a estar en los 11.400. Sé que falta, pero ha habido un avance que uno tiene que reconocer importante. También la construcción de centros de salud, principalmente también en la salud primaria, en la región del Biobío y en el resto del país, y obviamente una inversión también fuerte que nos permita asumir a lo menos otras 8.000 intervenciones quirúrgicas adicionales durante el año 2024 para toda la gente que está en lista de espera con atención quirúrgica. Estoy dando grandes cifras, digamos, pero ahí había un problema con salud y creo que ayer se resolvió bien y ahora va a venir la discusión en el Senado. Vivienda también era una cartera que no fue fácil de aprobar la semana pasada en la comisión mixta de presupuesto. Explicarles que primero hay una comisión mixta de presupuesto donde hay 13 senadores, 13 diputados. Luego ese proyecto pasa a la Cámara de Diputados, que es lo que estamos haciendo esta semana. La próxima semana pasa al Senado y si hay alguna discrepancia se hace una nueva comisión mixta que se reduce a 5 senadores y 5 diputados. Bueno, vivienda había sido la semana pasada bastante discutido. Creo que ayer pasó de mejor forma en la Cámara de Diputados, no solo el plan habitacional de construcción de nuevas viviendas, sino que también estos subsidios que ayudan a cuidar, ¿no es cierto?, el patrimonio familiar, que son viviendas que ya tienen muchos años, 30 o 40 años, y que hay que mejorarlas. También se incorpora en otra área, pero que impacta en vivienda, que es que los gobiernos regionales puedan adquirir terrenos para justamente construir proyectos habitacionales. Y obviamente estuvo toda la discusión, yo tuve oportunidad de conversar ayer con el ministro Montes a solas, digamos, por toda la situación de convenios y lo que ha pasado en varias seremías, ¿no es cierto?, con los convenios con fundaciones que francamente algunas de ellas nunca se dedicaron a hacer la pega que tenían que hacer, sino que destinaron esos dineros a otros fines, y permíteme decirlo con mucha claridad, mucho de más bien ligado a temas de financiamiento político. Y ayer también, entre otras cosas, vimos el Ministerio de Energía,
también venía con problemas, pero logramos un buen acuerdo que dice relación con un subsidio para los próximos 3 años para lo menos 850.000 familias que van a tener que enfrentar alzas en las cuentas de luz de hasta un 40%, Juanita y Claudio, y eso era tremendamente importante poder, digamos, enfrentarlo, porque obviamente 40% de alza en las cuentas de la luz para muchas familias chilenas era absolutamente complejo, y ahí tuvimos un buen acuerdo también que hicimos desde la bancada de la Democracia Cristiana y de los senadores con el ministro Marcel y con el ministro Pardo de Energía. Y anoche la última partida que vimos fue Medio Ambiente, y ahí había hartas críticas. Se rechazó la partida de Medio Ambiente anoche. Y yo creo que en el rechazo pesó mucho, Juanita y Claudio, que se vea Medio Ambiente a veces poniendo mucha cortapisa. Todos entendemos la defensa del medio ambiente, pero mucha cortapisa en proyectos de inversión que se requieren hoy día, no actuando con celeridad, y obviamente deteniendo inversión cuando la tasa de cesantía sigue creciendo en el país y hay que mover la economía, obviamente, para poder generar empleo. Yo creo que eso estuvo bien en el fondo del rechazo ayer a las partidas de medio ambiente. Diputado, 2 preguntas. Una, que nos explique un poco en qué consiste justamente y qué va a pasar con la partida de medio ambiente a futuro después de este rechazo. Pero mi pregunta central iba a qué pasa con la partida de educación. Educación ha sido el foco de muchas preocupaciones y discusiones durante, no estas últimas semanas, durante meses, durante años en nuestro país. Leí por ahí que había dificultades para aprobar, ¿no es cierto?, las platas para los servicios locales de educación pública. Lo de Atacama es una muestra, pero por otro lado las municipalidades arrastran deudas gigantescas. Las municipalidades pobres tienen un desastre con los colegios que están en sus manos. ¿Qué se hace con la educación y con la plata destinada a la educación pública, diputado? No, gracias, Juanita, por la pregunta. No quise abordar educación justamente en el panorama general porque creo que necesitábamos un espacio para hablar perfectamente de educación, y por eso te agradezco tu consulta. Mira, yo creo que aquí hay una discusión bien de fondo que tiene que ver con la educación pública, Juanita y Claudio. Yo voy a decir una frase que ustedes no tienen por qué compartir conmigo, pero de verdad la creo, y lo dije en mi discurso cuando discutimos el tema de educación. Yo creo que hay frases que van a envejecer mal y que van a pasar a la historia. Esto de bajar a los niños de los patines creo que es una frase desafortunada en Chile, cuando se discutió la reforma educacional. Porque finalmente cuando tú miras hoy día el panorama, te das cuenta que quienes realmente terminaron bajándose al final de los patines fueron los niños y jóvenes que van a la educación pública. Y eso hay que corregirlo. La distancia que hay entre quien asiste a un colegio público y quien asiste a un colegio particular es cada vez mayor. Y en eso tenemos que corregir. Dicho eso, hay sistemas, ¿no es cierto?, que son los SLEP, que es hoy día lo que reemplaza al proceso de municipalización. Proceso de municipalización al que nadie quiere volver, Juanita. Yo esto también lo quiero dejar tremendamente claro. Nadie se está planteando volver a municipalizar la educación. Lo que estamos diciendo muchos parlamentarios, no solo de la Democracia Cristiana, del propio oficialismo, socialistas, PPD, entre otros, radicales, es que tenemos que pausar y analizar qué está pasando con los SLEP, porque tú cuando hablas hoy día con muchos de los directores de colegio o en las comunas que se trasladaron a este nuevo sistema de administración, no están funcionando. Es absolutamente burocrático, muy centralizado y no da respuestas oportunas. Entonces, lo único que estamos diciendo es, a ver, analicemos lo que estamos haciendo, pausemos aquello que hay que pausar, y en esto quiero ser muy transparente, Juanita y Claudio. Aquí nadie está diciendo hoy día detengamos todo el proceso. Le hemos dicho al ministro Cataldo, le hemos dicho también esto al ministro Marcel, que lo que debiésemos hacer es que en aquello que concordamos, que son por ejemplo municipios o comunas o sectores que no debiesen pasar a los SLEP porque no se cumplen las condiciones, pausemos eso y analicemos bien.
Pero aquellos municipios que tienen que pasar ahora, por lo que tú me acabas de decir, Juanita, que tienen deudas, no pueden sostener esta situación más tiempo. Casos concretos, Coyhaique, por ejemplo, muy concreto, que lo ha pedido el alcalde, que por favor no se detenga el proceso de los SLEP. Bueno, que esos pasen, pero aquellos que no están en condiciones de pasar, que no pasen, porque si no, simplemente por cumplir algo, vamos a equivocarnos. Y eso es lo que hemos planteado con el ministro Cataldo. Entonces, lo que ha sucedido con el rechazo de las partidas de educación tiene que ver con darnos un espacio para que se produzca ese acuerdo. ¿Te fijas? Necesitamos sacar este acuerdo mientras estamos discutiendo la ley de presupuesto, y esta ley de presupuesto, el plazo máximo para aprobarlo es el 28 de noviembre. Y ese es el espacio que nos estamos dando, y así se lo hemos transmitido muy directamente al ministro Cataldo, al ministro Marcel, y créeme que por lo menos desde la Democracia Cristiana, yo como jefe de bancada lo dije también públicamente, vamos a hacer todo el esfuerzo para llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todos. Aquí no hay imponerse puntos de vista, ni la Democracia Cristiana, ni la oposición, ni del oficialismo al otro sector, pero tampoco el ministerio nos puede convencer que todo está funcionando bien cuando está lleno de críticas del proceso de SLEP a lo largo de Chile. Y ese el espacio, diputado, para dar este debate que sabemos, la ley de presupuesto, como usted bien lo dice, tiene un plazo, ¿no? Y a veces errores que se han cometido a la hora de elaborar ciertas políticas públicas han pasado también porque no se ha dado el tiempo necesario para hacer una reflexión y a un veces análisis. La legislación no es la correcta. Y claro, y al final después tenemos que ir solucionando lo que después se hizo mal, porque a lo mejor no se dio el tiempo para debatirlo con la relativa calma necesaria. Sí, ahora este es un buen espacio, porque lo que estamos discutiendo son los recursos para el año 2024, son los recursos de todos los colegios municipales que debieran pasar a los próximos SLEP, y lo vuelvo a reiterar, hay colegios que tienen que pasar, nosotros estamos en esa postura, pero hay otros municipios que no están en condiciones de que esos colegios pasen a los SLEP. Entonces hay bastante información, hay bastante claridad. Cuando conversábamos con el propio ministro Cataldo, nos hablaba de zonas que él entiende que es muy complejo que se implementen ahí los SLEP. Él nos hablaba de la zona de Icancabur, esto, ¿no es cierto?, en el norte de Chile, en el norte grande. Así como yo también te digo que hay otros municipios, incluso de alcaldes demócratas cristianos, que lo único que quieren es que su municipio entregue los colegios el próximo año, como el caso de Coyhaique. Entonces, tienes unos que están en condiciones de entrar al sistema SLEP y otros que no están en condiciones de entrar al sistema SLEP el próximo año, que son los sistemas, o los servicios locales de educación. Entonces, hagamos la reflexión ahora. Si tenemos la información a la vista, sabemos cuáles son, entonces no solo porque hay una ley forcemos a que se haga una ley si sabemos que el resultado va a ser negativo. Hay espacio para el acuerdo, nos queda hasta el 28 de noviembre, y obviamente ese espacio de acuerdo en el marco de la discusión del presupuesto de la Nación es un buen espacio de acuerdo. Tenemos una ley, insisto, que se aprobó antes, pero hay que corregirla. Lo peor es que si nos estamos dando cuenta que no está funcionando bien, que hay que corregirla en algunos aspectos, sigamos adelante como si todo estuviese funcionando fantástico, porque estamos generando un daño enorme en miles de niños, de jóvenes y de familias en el país, y creo que es un deber, ya no solo político, es un deber ético, moral, corregir aquello que está mal y que está impactando en la vida de muchos jóvenes y niños y de familias. Creo que hay que corregirlo. Me parece un absurdo que sigamos adelante solo porque hay una ley, si estamos dándonos cuenta que no está funcionando en algunos lugares, no estoy diciendo en todos, en algunos lugares corrijamos y donde hay que corregir. Diputado, a propósito justamente de que hay una ley y por el hecho de que exista la ley hay que cumplirla, eso es lo que suena absurdo, ¿no es cierto? Sobre todo si se ha detectado que esa ley tiene deficiencias y que requiere modificaciones. En estas conversaciones que tienen que llevarse a cabo antes del 28 de noviembre se pueden efectivamente abordar algunos puntos, pero después de que termine el proceso del presupuesto, ¿se van a tomar el tiempo para corregir esa ley, modificar esa ley? Sí, o sea, necesitamos ese tiempo y así se lo hemos planteado al ministro Cataldo. Yo con el ministro Cataldo primero tengo la mejor opinión de él, también para despejar eso,
Yo soy jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, el ministro Cataldo es un militante del PC. Tengo la mejor opinión de Nicolás Cataldo, converso mucho con él. Y nuestra disposición como bancada es de apoyar este proceso y mejorar este proceso. No es otra nuestra actitud. ¿Se fija? Y yo también eso lo quiero dejar suficientemente claro. Aquí no es un gallito entre un sector político de la ADC con el Partido Comunista. Eso me parece un absurdo. Aquí lo que estamos tratando es de mejorar un sistema que ha mostrado deficiencia y que necesitamos corregirlo. Porque mira, yo tengo una hija de 10 años, estudia en un colegio particular en Concepción. Y perdona que me ponga de ejemplo, pero si tú miras a los parlamentarios, la mayor parte de sus hijos estudian en el sistema privado. Privado, entonces eso es así. A mí no me puede dar, sí, por eso lo es como la salud, pues, diputado, están todos en ISAPRE. Por cierto, Juanita, entonces eso tiene que ser parte también sincera de este debate. Entonces, yo podría hacerla súper fácil. Bueno, que siga adelante, sí que me toca. Pero no es así, pues. Sí, yo creo que aquí hay un espacio no solo político, por eso yo te hablaba también de un espacio ético, en que las cosas, si a mí no me afectan, las dejo pasar. No, eso es francamente inmoral. A mí, aunque algo no me afecte directamente, si afecta al resto de la población, tengo que hacerme cargo. Creo que ese es el rol de un parlamentario. No trabar algo, no trabarlo por trabar, no por hacerle un daño a un sector político o a un ministro, como en este caso el ministro Cataldo, sino para corregir algo que no está funcionando bien y que impacta en la vida de muchísima gente, de muchos jóvenes, de muchos niños, insisto, otra vez, de muchas familias. Por eso esa frase, que para mí es una mala frase, que envejeció mal y que va a pasar a la historia, y que la dijo el ex ministro Izaguirre, de bajar a algunos de los patines, a los que terminamos bajando, yo fui parte de los gobiernos de la Concerta, de la nueva mayoría, a los que terminamos bajando de los patines, fue a muchos niños, insisto, y jóvenes, que asisten a la educación pública, y eso me parece tremendamente injusto. Hay que subirlo a los skates ahora, pues, diputado. Hay que subirlos a un skate para que corran. Panamericanos, ¿no? ¿No es cierto? Claro, hay que correr ahora. Pero hay que hacerlo, porque la diferencia es muy brutal. Tú de verdad que con el proceso educacional inicial, y por eso, por ejemplo, también en educación pusimos mucha atención en Integra, en Junji, en los BTF, ¿no es cierto?, que son estos jardines infantiles que administran los municipios o entidades externas, digamos, al sistema educacional, porque realmente tú determinas mucho el futuro de los niños y jóvenes desde dónde están estudiando hoy día. Creo que eso hay que corregirlo, ¿te fijas? Hay que corregirlo en el sentido de bien, pues, que si tú asistes a la educación pública, no te quedes rezagado, como están quedando muchos hoy día. Sí, bueno, sin duda alguna un temazo, diputado. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero lo esperamos, esperamos tener una próxima ocasión para seguir hablando de este y otros temas. Un abrazo, diputado, que esté muy bien. Un abrazo, Claudio y Juanita, y de verdad, yo les agradezco que siempre ustedes dan el espacio para poder conversar y no pasar así como tan raudo por los temas. Sé que son complejos, pero de verdad les agradezco el tiempo de poder conversar esto con un poquito más de distensión. Un gusto siempre, diputado. Así que lo esperamos en una futura oportunidad. Que estén bien, cuídense. Igualmente. Ahí está entonces el diputado Eric Aedo de la Democracia Cristiana, jefe de bancada además de este partido, a propósito del debate del presupuesto y también respecto de educación, que fue una de las partidas que se objetó por parte de los parlamentarios. Así que vamos a ver qué va a pasar ahora en el Senado una vez que se despache esto hoy, porque como dijo el diputado, hoy termina en la Cámara de Diputados, pasa al Senado y ahí esto va a continuar. Juanita, son las 8 de la mañana con 3 minutos. Hacemos una pausa en esta primera edición de Radio Análisis. Ya llega nuestro director